Hola a todos. Qué pena la demora de 5 minutos. Ustedes saben que a veces tenemos unos duendes que se nos meten aquí entre los cables y nos hacen demorarnos. Pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos nuevamente a un espacio de 3 lecciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Y estoy muy contento porque quien nos va a acompañar la tarde de hoy es un gran amigo de hace muchos años. Tenemos muchas historias recorridas en el tiempo que nos conocemos desde que estábamos en el colegio. Es Jorge Andrés Mesa Uribe. Él es pues me toca decir la verdad que siempre que la debo reconocer, es una gran persona, es un gran amigo y estoy muy contento de que nos esté acompañando hoy aquí. Hola, Jorge Andrés. A todos, a Cristina, a Miguel, muchas gracias, hombre, por haberme invitado a este espacio. Yo también muy emocionado, recordando nuestras épocas en el colegio y en los scouts. Así que Así siempre es. listos. Ave Así María, es. scouts y todo. No, eso está súper chévere. Ya que muchos años y décadas de amistad. Así es. Bueno, Miguel, yo no sé por qué, pero en la pantalla de YouTube estamos, no como siempre con los cuadritos, sino que se ve solo el que habla. Ya lo cambiaste, perfecto. Lo Ya acabo nos de vemos todos. cambiar. Sí. Muy Estamos bien bien, ya. ya, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, Jorge Andrés, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación y pues arranquemos un poquito que nos cuentes sobre tu trayectoria y cómo llegaste a donde estás hoy. Perfecto, para no hacer muy larga la historia, lo divido como en 3 bloques. Jorge Andrés, ¿qué estudió? Jorge Andrés, ¿dónde trabajó? Y por qué Jorge Andrés llegó a la consultoría. Jorge Andrés estudió en el Colegio San Ignacio. Allá conocí a Miguel y compartimos mucho tiempo. Después estudié Derecho en la Universidad Bolivariana. Rápidamente me fui a estudiar a la Universidad de los Andes, Impuestos y Finanzas, y estudié Alta Gerencia en la Universidad de los Andes también un tiempo después. Esa es la formación de Jorge Andrés. Profesionalmente, Jorge Andrés trabajó en Ecopetrol, en el departamento tributario. Después trabajé en el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, en la gerencia jurídica, no como gerente jurídico, sino en el equipo de la gerencia jurídica, al frente del proceso de cobro y cartera, que denominamos en su momento el servicio de asistencia empresarial. Ahí empezamos a hacer un tema disruptivo, a cobrar de manera estratégica. Teníamos en esa área unos abogados que tenían, cuando llegué, una función de chepitos, y transformamos esa área de cobro en un servicio de asistencia empresarial para que los empresarios vieran las ganancias y los réditos de estar al día en seguridad social. Después estuve en la empresa familiar prestando servicio familiar, Mesa C, un par de años. Después pasé a una agencia de publicidad y en protección empecé a cambiar mi perfil profesional. Entré al departamento, a la gerencia jurídica, líder de este departamento, y después rápidamente me vieron algún perfil diferente y empecé a trabajar con la gerencia financiera en el proyecto de estrategia. Y ahí empecé a cambiar mi perfil. Luego me llaman a la empresa familiar, ahorita hablamos del tema, a hacer planeación estratégica, duró 2 años. Luego salgo para una agencia de publicidad como director administrativo y financiero, y mis últimos 12 años de vida laboral los pasé en una compañía muy bonita, que quiero mucho, ya no existe, que se llamaba Serfinco, o después se fusionó con Ultra y se llamó Ultra Serfinco, y hoy hace parte de Credit Corp. En Serfinco, o lo que se llamaba Ultra Serfinco, inicié como gerente de planeación estratégica, luego fui el gerente de Bogotá y finalmente terminé siendo 8 años el gerente financiero y administrativo. Así que logré cambiar mi perfil de abogado a un perfil un poco más integral y universal, que hoy me ayuda de manera importante. Ese es el Jorge Andrés profesional. Jorge Andrés como consultor de empresas de familia. Hago parte de una familia emblemática en Colombia y en Antioquia que tuvo un negocio durante 105 años llamado Mesa C.
para los jóvenes es el Cueros Vélez de hoy y llegó a ser el número 1 del sector a finales del año 98, 99, pero por Una las empresa propias... muy bonita y una empresa pues, Sí, que además de espectacular. los productos similares a lo que estás diciendo de Cueros Vélez, pues tenía toda una línea de caballos y de sillas de montar muy importantes, y eso hizo pues que además tuviera una vinculación muy importante con actividades culturales de la ciudad de Medellín. Sí, tal cual. Hago parte de la cuarta generación y la compañía fue propiedad de la familia desde 1910 hasta el 2015. En el 2015 se vendió a terceros. Por las dinámicas familiares, la familia perdió el 70% del patrimonio, dejamos de ser la número 1 del mercado. Y bueno, y eso daría, Miguel y Cristina, para varias lecciones, que no es el tema de hoy, pero podríamos un día de estos mirar temas para no repetir en el caso de MSC en empresas familiares. Por allá en el año 97, siendo yo funcionario de protección, la familia tenía o llevaba un conflicto societario de 15 años entre la segunda y la tercera generación. Y el conflicto se originaba en que había un grupo de accionistas que querían abrir la sociedad a terceros y eso era una ofensa para los de la segunda generación que consideraban que la compañía debería ser una compañía cerrada para la familia Mesa, de la familia Mesa, y era una ofensa pensar en abrir el capital a terceros. Y en ese debate estuvieron 15 años y cada que se tocaba el tema se generaba un conflicto. Y 15 años quedó el conflicto. 15 años después, alguien dijo, de tercera generación, dijo, venga, nosotros ya no fuimos capaces de resolver esta vuelta. El segundo y tercera no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no nombramos un vocero de cuarta generación de cada una de las familias propietarias? Eran 3 bloques. Y a ver qué encuentran ellos, si ven alguna alternativa. Y cada familia nombró un vocero. Yo fui nombrado por mi familia y me senté con 2 primos, una prima y un primo muy querido que de pronto ustedes han conocido, que se llama Luis Germán Quintero Mesa. Ah, sí. Sí, claro. Un gran consultor en todos los temas de CRM, y Adriana Mesa, que hoy es vicepresidente comercial de Alumina, y nos sentamos a la mesa los 3 primos de cuarta generación y los 3 reflejábamos las posiciones extremas del conflicto. En el caso mío representaba a una familia que tenía a los hijos del fundador y querían que la compañía siguiera siendo de familia. Creo que Luis o Adriana representaban una posición intermedia y alguno de ellos 2 representaba la posición extrema. Dejamos esos temas a un lado. Desde pronto la primera lección, acudiendo a la dinámica de ustedes, dejamos las emociones a un lado y nos enfocamos en el problema. Y las creencias y las cargas emocionales y las prevenciones las dejamos afuera de la reunión. Trabajamos durante un año. Escuchamos a todos los accionistas, exploramos alternativas y al año llegamos a una asamblea de accionistas con una propuesta, nos aceptaron la propuesta de manera unánime, resolvimos el conflicto, hasta nos pagaron una plática interesante que no esperábamos. Pues en esa época, hablamos año 97, $1 millón, era una plata bien interesante. Claro. Buena. Muy buena, no nos la esperábamos. Y la familia nos dijo, ya que han hecho este trabajo, ustedes, ¿por qué? Y el trabajo al final, ¿qué concluyó? Vamos a abrir parcialmente el capital de la sociedad, a repetir la historia de Almacenes Éxito de Gustavo Toro, que involucró a 5 de sus mejores amigos y empezó a hacer la apertura de accionaria y capital de Almacenes Éxito, pues que termina en todo lo que es hoy el Grupo Éxito. De alguna manera es ejemplo porque nos documentamos con las familias que en esa época estaban alrededor de estos temas familiares, con Concreto, Leonisa, Almacenes Éxito, Industrias ACEP, Prevel, etcétera. Y de ahí surgió, nos aceptaron eso y nos dijeron, vamos a aceptar una apertura gradual del capital, escogidos a dedo, pero ¿quién se va a meter a una empresa de familia en donde son conocidos históricas diferencias?
¿por qué no investigan qué hay para manejar la relación familiar y que no un tercero sí se anime a estar con nosotros de accionistas? Y ahí fue donde llegamos al protocolo de familia. Año 97, 98, estamos hablando de 23 años, en Colombia. ¿Quiénes tenían protocolo de familia? Los poderosos. Los Corona, los Echavarría de Corona, los Saldarriaga del Grupo Orbis, en esa época Grupo Mundial, los Aristizábal de Concreto, los Urrea de Leonisa, los Santos del Tiempo, 5 o 6 familias, los Carvajal, no más. Protocolos elaborados por consultores norteamericanos. Pues bien, muchas de estas familias de origen antioqueño nos abrieron las puertas, nos permitieron conocer los procesos, sus documentos, y ahí surgió el primer protocolo de Mesa C en el año 98, mi primer protocolo. Seguía en esa época trabajando como empleado de protección. ¿Qué terminó pasando, Cristina y Miguel? Un amigo supo, le contó al otro amigo, ese otro amigo le contó al otro amigo, me llamaba, supe que le ayudaste a tu familia, ¿por qué no me ayudas? Yo pedí permiso y trabajaba o hacía consultoría de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y a ese ritmo, ay, Dios mío. De 5 de la tarde a 10 de la noche y fines de semana. El 80% de los fines de semana hice consultoría durante 15 años. ¿Oíste, Jorge? Pero yo quisiera hacerte una pregunta ahí, conectándome con la etapa, con la primera etapa que mencionaste, que fue la de tu formación. Dijiste que vos hiciste una migración de ser abogado a volverte, pues, prácticamente un gerente, ¿cierto? Prácticamente no, un gerente. En ese proceso, no hablemos todavía de lo que estás haciendo hoy, sino en ese proceso que viviste años atrás, hace 20 y tantos años, ¿cuáles fueron las habilidades que mejor te sirvieron para sacar adelante ese proceso? Tus habilidades como abogado, tus habilidades como administrador, ¿cómo? Porque al final del día, pues uno en eso de lograr decirle a los primos, venga, vamos a bajarnos la carga emocional y nos vamos a sentar a analizar el problema, tiene su cuento detrás. Miguel, mira, primero yo no soy un abogado por convicción. Yo soy abogado porque me dio muy duro cálculo. Teníamos un profesor que creo que le tocó también a Miguel. Dairo, ¿te tocó Dairo? Dairo, no. sí, claro. Y el hombre me logró que yo le cogiera mucho temor al cálculo. Yo soy una persona que he jugado toda la vida con Lego. Miguel y yo compartimos ese gusto en la infancia. He sido un creativo, sé de mecánica, sé de estructuras por el Lego, y tenía toda la vena, la vocación para ser un ingeniero. Ingeniero mecánico. Pero cálculo Además eras un aficionado a los carros y armé carros, hice carritos de verdad. Sí. Así que soy un ingeniero frustrado, por un lado, y soy abogado por cultura general. Nunca quise el derecho. Me parece y le agradezco hoy porque me da unas herramientas importantes, pero nunca sentí el derecho como parte mía. De hecho, no quise hacer el juramento el día final de la graduación. Yo no hice el juramento como mis compañeros. No aparezco en la foto, no estoy, porque no me sentía honesto. Pero agradezco la formación que me dio. 1, 2, mi papá, como desde los 15 años, aún yo siendo el menor de la casa, me empezó a compartir la información de la compañía, los balances, los PIG, cómo se leen, y yo rápidamente, de manera autodidacta, entendía ya un balance y un PIG, y iba a las asambleas de la compañía, yo con él no llevaba a mis otros hermanos. Y un día me dijo, usted es mi hombre de confianza. Cuando yo falte... era el gerente general en ese momento de Mesa C. Era el gerente general, y estuve gerente general 5 años. Usted es mi hombre de confianza y cuando yo falte, usted está al frente de sus hermanos. Eso hizo que yo tuviera una conexión con los números. Es una contradicción porque fui gerente financiero y yo después gerente financiero, y sí tenía capacidad para esta vaina.
pues una lógica, un manejo de los números, y este berraco profesor me bloqueó, hubiera sido un gran ingeniero. Pero bueno, hoy agradezco todo esto porque todo eso lo aplico en la consultoría. Mi padre me invita y empiezo a ser autodidacta, a entender la dinámica de los negocios, los números, voy a las asambleas, tanto que en derecho, siendo representante estudiantil, porque me ha gustado ese tema, promovimos un cambio de currículum para incorporar en derecho más economía, más finanzas, muy al estilo de lo que hoy está haciendo EAFIT, pero hace 32 años, que era impensable. O sea, yo celebro hoy una escuela de derecho de EAFIT que genera profesionales para resolver conflictos y no para generar conflictos como eran los abogados de antes. Y tratamos de hacer una modificación, fuimos a Bogotá para, inclusive, si había que aumentar la carrera 6 meses o un año, lo hacíamos con tal de tener mayor formación en lo financiero y en lo económico. Me gustaba mucho la hacienda pública, me gustaba mucho el derecho tributario, de hecho hice tributario y finanzas, buscando de alguna manera salirme de lo jurídico y una conexión con el tema empresarial, por donde finalmente hoy me encuentro. Así que de allá viene, Miguel, como ese tema. Y lo otro, el derecho, una particularidad importante, estudiar derecho es una carrera que a estudiar y ser un buen estudiante. Yo fui muy buen estudiante. En derecho graduarse es un reto porque hay que hacer preparatorios y todas vainas. Yo me gradué a los 2 meses de haber salido de la universidad porque yo hice tesis desde el tercer año, adelanté los preparatorios en el último año y me hice los últimos 3 preparatorios en 2 meses. Fui muy buen estudiante en derecho. Un profesor que se llama Hernán Valencia, de Derecho Romano, me enseñó o me obligó a definir un método de trabajo. Y eso lo he replicado a lo largo de mi vida profesional. Yo soy un hombre súper metódico, al punto que hoy tengo consultorías y soy capaz de mantener activas 30 o 35 consultorías sin fallarle a nadie ni que me estén acosando por temas. Y eso viene de Hernán Valencia, que me obligó a definir un método para poder tener la capacidad de estudiar y responder a los desafíos de estudiar materias anuales y no quedar mal. Yo era de los estudiantes que los finales de derecho nos dan 5 o 6 días para estudiarlos. Ojo, 5 o 6 días para estudiar un final de derecho, materias anuales. Y yo tenía un método en fichas bibliográficas donde clase que veía en el descanso, en una ficha bibliográfica resumía la clase de las materias core de la carrera, todos los días. Esa era mi tarea. Y cuando llegaba a los finales, ya todas estaban resumidas, concretadas en fichas bibliográficas, fácil de entender, no tenía que devolverme en un cuaderno. Entonces mis compañeros se pegaban las trasnochadas de 6 días con café para poder aguantar, y yo era un hombre que arrancaba a las 7 de la mañana, paraba a las 12, trotaba porque fui un gran atleta, a las 2:30 volvía a arrancar hasta las 6, no me trasnochaba, por la noche jugaba Lego y preparaba mis clases. Pero bueno, eso me obligó a incorporar el método. Mira entonces que hay un montón de elementos que se vienen incorporando. Uno en la parte administrativa tiene método de trabajo, y ahí se empiezan a elaborar algunos elementos que hoy... ¿Y vos dirías que las habilidades, digamos, relacionadas con temas de negociación que se aprende en derecho fueron muy importantes en esa fase de esa negociación, ¿o no? Yo creo, Miguel, más que las herramientas, fueron elementos de familia. Nosotros somos una familia espectacular. Somos 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres. Yo soy el menor. Y como a los 8 o 9 años, mi papá y mamá nos llevaron un fin de semana, que creo que era un puente, a unos ejercicios familiares. Y nos enseñaron a conversar, que es un tema que ahorita vamos a hablar. Y nos enseñaron a poner en la mesa los temas. Y eso nos ayudó mucho como familia. Yo tenía 8 o 9 años, estaba muy pequeño. Yo lo único que les dije es, ¿puedo llevar Lego para el fin de semana? Y me dejaron llevar Lego, pero no jugué nada, porque era un encuentro familiar.
Iban varias familias a enseñarnos a tener conversaciones, a negociar, ¿cierto? Y creo que por ahí viene el tema más, Miguel. Ya, ok. Ah, chévere. Bueno, yo hago consultoría paralelo, 14 o 15 años, 5 de la tarde, 10 de la noche, fines de semana, pero el gran impulso me lo da Juan Pablo Mejía Lara, un compañero del colegio que en el año 2002 era director de un proyecto que financiaba el Banco Interamericano con Actuar Famiempresas. Ese proyecto buscaba llegar a la Famiempresa, a la microempresa, y darle formalización comercial, de producción, buenas prácticas de producción, de manufactura, temas financieros. Y el Banco Interamericano le dijo a Interactuar, aquí vamos a invertir $2 millones, estamos hablando de hace casi 20 años. El requisito para yo invertir en cada familia o famiempresa o microempresa es que haya unas reglitas de gobierno familiar para que esa plática no se pierda. Juan Pablo me llama, había escuchado lo que yo venía haciendo y me dijo, armame un proyecto. Y armé un proyecto. Cogí el libro de un profesor de AFIT de apellido Mesa sobre estos temas de empresa de familia. Inclusive me lo vendió en unas hojitas de esas muy básicas, no estaba empastado bien. Y con ese libro empiezo yo a armar una consultoría para Actuar Famiempresas y ahí arranca realmente Mesa Familiar. Que De hecho, te cuento pues que está conectada Lina Gutiérrez y aquí dejo un comentario que dice, Jorge, buenos recuerdos de los protocolos que hiciste en las empresas en Actuar Famiempresas. Lina es un amor, siempre ha sido una fiel compañera y trabajamos juntos en Actuar en aquella época y seguimos siendo muy cercanos y ella celebra todo lo que yo hago, es una paga a la que le agradezco mucho y en esa época trabajaba con Juan Pablo en ese proyecto. Sí. Ahí arranca realmente Mesa Familiar, coincide con mi llegada a Serfinco y el dueño de Serfinco, José Manuel Vélez, un gran entusiasta comercial, me dice, yo creo en lo que vos haces y te doy permiso para que lo hagas sin problema, maneja tu tiempo, pero hacelo. De hecho, tengo clientes de Serfinco que necesitan lo que vos haces. Y durante 12 años de mi permanencia en Serfinco, Mesa Familiar crece a un ritmo importante y me volví, imagínense, consultor de Cámara de Comercio de Bogotá, de Confecámaras, de la Cámara de Comercio de Medellín, conferencista de Bancolombia, de Davivienda, de la ANDI, de FENALCO, de Asobancaria, mejor dicho, en tiempo de Serfinco, con la aprobación y la anuencia de José Manuel. Y yo trabajaba, miren, Miguel, una cosa muy particular y Cristina, ustedes saben, bolsa, un mundo súper sofisticado, eso era pues estricto vestido, corbata, y yo salía de las oficinas al principio del centro y después del poblado, me quitaba la corbata, guardaba la chaquetica en un maletín, me colgaba la escarapela de Actuar Famiempresas y me cogía un bus para irme para las comunas, 5 de la tarde a 10 de la noche, a trabajar gobierno corporativo en empresas donde una maquinita o 2 maquinitas de coser era el negocio. Por ahí arrancó este proyecto. Yo acompaño ese proyecto con mucha ilusión, yo pues me acuerdo de esas empresas con mucha emoción. Tengo una anécdota hermosa, hay una empresa hoy muy grande del Oriente que se llama Auralac. Ah, he visto los camiones. Gerardo, muy bueno que un día lo trajeran acá, Gerardo Arbeláez era funcionario de Colanta en San Pedro y trabajó 4 años con Colanta. A los 4 años se retiró, su mamá tenía un establo de vaquitas en Río Negro, 2 o 3 vaquitas y ahí arranca Auralac. Hoy factura 100 y pico de mil millones de pesos al año. Y yo le hice consultoría a Gerardo en el corredor de la casa de su mamá, el establo al frente. Ese era el tipo de empresas que yo asistía en esa época. Y yo vivía feliz porque los ignacianos tenemos una vena social por ahí bien importante. Yo me sentía haciendo patria y hacíamos unos sacrificios muy importantes de seguridad, pero me sentía muy protegido porque esos empresarios lo recogían a uno en la terminal del bus, del metro, lo acompañaban. Y esa fue mi mayor anécdota de formación de Mesa Familiar. Bueno, y Mesa Familiar crece hasta que en el año 2014
se genera una coyuntura en Serfinco y yo me retiro de la compañía y bueno, ya no. Tenía un tema de ego que es tal vez una lección importante para traer acá, antes de que nos metamos en el tema central. 3 lecciones. Ajá. Y es que yo quería ser gerente general. Quería ser gerente general. Tenía formación jurídica, financiera, administrativa, participé en ejercicios de estrategia, me sentía con una visión holística. Y jóvenes, participé durante 2 años en 15 o 16 procesos y siempre fui virreina. Por las razones más utópicas, siempre fui el segundo. O cuando iba a ser el primero, algo pasaba. Mi hermana, que es una headhunter, la María Adelaida, me decía, hermanito, escucha la vida. Mientras tanto, hacía consultoría para Mesa Familiar, una vez retirado de Serfinco, pero le quería apostar a gerencias y el ego me traicionó. Y le aposté hasta que 2 años después, en febrero, pasó algo muy horrible que ya ni me acuerdo en una compañía, la compañía sí me acuerdo cuál es, pero pasó algo tan horrible que yo dije, utilice una palabra grosera, a la M, todo esto, a partir de hoy me comprometo con Mesa Familiar, y eso fue por arte de magia que empieza a fluir un poco más. Y hoy, 8 años después, vivo feliz con lo que hago, completamente realizado, y creo que no necesito la gerencia porque en la consultoría que yo hago, que hacemos, es prácticamente una gerencia. Nos metemos en muchos temas de las empresas, nos escuchan con mucha credibilidad y yo me siento aportando a la sociedad y a las compañías y a las familias, la conservación del empleo y las compañías se mantengan en el tiempo. Y trabajé un concepto que ahorita quiero traer acá, personal, y encontré mi propósito superior. El para qué me levanto todos los días, que es una primera lección. Esa es tu primera lección. Bueno, total, vamos. y que empecemos Démosle. entonces con esas lecciones. Y eso es, un día cualquiera, tengo una hermana que trabaja en estrategia en Bogotá y me contó del ejercicio de propósito superior de ISA, que lo habían liderado ellos y que había hecho una transformación del direccionamiento estratégico de la compañía. Y la escuché y la escuché y la escuché y me quedé con el tema y me metí a investigar y yo dije, este es un elemento que me va a diferenciar a mí, pero que va a diferenciar a las familias empresarias. Preguntarnos el para qué estamos aquí en la vida. Porque el para qué no es hacer dinero. De acuerdo. Eso es consecuencia. De acuerdo. El para qué usted se levanta todos los días, que todos creemos que es para pagar las cuentas, para tener una buena calidad de vida, ese no es el propósito. Todos tenemos una razón, un para qué, que nos motiva a ser mejores, a formarnos, a prepararnos, a ajustar nuestra propuesta de valor, a tratar de mejorar en lo que hacemos y entregamos, y no es el dinero. El dinero es una consecuencia de lo bueno que usted hace. Y hay una cosa muy bonita y es que en las empresas de familia, yo diría que sobre todo cuando están arrancando, hay mucho de eso que no está ligado al dinero. Es decir, si uno oye las historias de los famiempresarios que hoy trabajan con Interactuar o de cualquier emprendedor que arrancó pues en su casa o que empezó un negocio de familia, yo estoy aquí haciendo un daño, muchos de ellos arrancan porque su propósito está relacionado con sus hijos, con su mamá, con sus hermanos, o sea, con un asunto muy de la familia que no necesariamente está asociado al tema de yo voy a producir utilidades, no, yo estoy pensando en poder educar a mis hijos o estoy pensando en tener un impacto en la comunidad donde estoy. Eso yo creo que es un mensaje bien bonito, Jorge, que además se nos conecta con una conversación que habíamos tenido hace meses con el presidente del Grupo BIOS, que hablábamos que es muy importante uno lograr pasar del ecosistema al ecosistema. Sí, es lo que vos estás haciendo hoy en día. claro. Cristina y Miguel,
Cuando yo encuentro mi propósito superior, y se los comparto, yo trabajo por la continuidad de las empresas de familia. Mi obsesión es que las empresas de familia se mantengan en el tiempo. ¿Por qué? Porque generan bienestar y desarrollo, pagan impuestos, generan empleo, transforman sociedades, comunidades. Lo que necesitamos es muchas empresas generando empleo, porque de esa manera transformamos la sociedad. Bueno, eso es otra carreta superior. Entonces yo trabajo por ese propósito, porque las compañías que lleguen a mesa familiar tengan chance y oportunidad de sobrevivir al paso a la siguiente generación. Y esa es mi gran obsesión. Esa es mi gran obsesión. Cuando yo encuentro mi propósito superior, venía muy inquieto con el tema filosófico de las familias, porque yo veía a los consultores de empresas de familia hablando de la visión de la familia, la misión de la familia, y yo decía, eso se me enreda con la misión de la compañía, la visión de la compañía y la visión de... Eso es muy enredado. Pero si yo trabajo el elemento del propósito, conectándolo con tu comentario, lo hago más potente. Y desde hace 4 o 5 años para acá, las consultorías que arranca Mesa Familiar es por ahí. El para qué tenemos la compañía. Y Miguel y Cristina, las primeras 2 sesiones de trabajo son: queremos generar bienestar para la familia, transformación para la familia, dinero para la familia y además empleo. Y yo les digo, no. El empleo que ustedes generan es consecuencia de algo bueno, apasionado que ustedes hacen. El dinero que recibe la familia es consecuencia de algo bueno y apasionado que ustedes hacen, no al contrario. Usted no monta una compañía mañana para hacer dinero con 500 empleados. Usted monta una compañía con un propósito, un para qué, para resolver una necesidad social, económica, y lo hace tan bien que tiene clientes, hasta tiene clientes, tiene mercado, tiene que contratar gente, genera empleos y genera utilidad, pero no al contrario. Y lo que hemos hecho, que es tal vez la primera lección, es llevar a las familias a que tomen conciencia del para qué tienen la compañía. Y no es fácil porque no lo tienen claro. Piensan que hacer empresa es hacer dinero per se, y no es así. Es diferente, el dinero es consecuencia. Y sacarlos de esa ecuación, yo ya utilizando términos de ingeniero, sacarlos de esa dinámica, de esa ecuación, no es fácil, porque piensan que los elementos llevan a la generación de dinero. Y logramos que se conecten desde la emoción con lo que los ha inspirado. Y hay que ir a donde los sabios de la tribu, es decir, a donde los fundadores de la compañía, porque ellos sí la tienen clara. En donde se empieza a perder es en los sucesores, el para qué. Porque la conexión emocional con la empresa se va debilitando en la medida en que las generaciones van creciendo y se vuelve menos emocional y más dinero. Y lo que hacemos en la consultoría es rescatar esos elementos de propósito superior para que sea sostenible la compañía. Yo tengo una teoría. Pero el propósito superior no necesariamente... A ver, ¿cómo digo yo esto? Lo que va a decir es que el propósito superior no necesariamente es emocional, pero obviamente que sí, que está conectado con un tema pues de las emociones, del por qué y el para qué un fundador crea o arranca un negocio, una empresa. Pero lo que quiero decir es que ese propósito no es solamente una cosa pues así como bonita, como de Kumbaya, como de que nos vamos a querer, nos vamos a abrazar y todo eso, sino que el propósito realmente tiene, como vos decís, unas consecuencias que son muy racionales, ¿cierto? El P&G de una compañía, cuando tiene claro su propósito, da unos resultados distintos que cuando no está claro el propósito. Eso pues... Claro. Y la productividad de los empleados también es distinta cuando la gente está comprometida con un propósito. Sí, me parece que lo que estás diciendo es muy interesante, muy profundo y que además también está muy respaldado en algo académico. O sea, cuando uno hace planeación estratégica y utiliza mapas estratégicos de Norton y Kaplan, ellos tienen una cosa que a mí me parece genial y es: olvídese de los resultados financieros. Los resultados financieros son la consecuencia de todo lo demás que usted haga. Y entonces me gusta mucho porque vos lo que estás diciendo es, venga, vámonos a la génesis, que es el propósito,
y los resultados vendrán. Tal cual, esa es la consideración. Y sí, no es una declaración romántica, es una declaración muy racional que incorpora elementos tangibles, pero que generan la inspiración y motivación. Correcto. Y yo digo, más en época de crisis, que las compañías con propósito tienen la vocación de sostenibilidad y continuidad a pesar de la crisis. Porque yo me imagino las compañías con propósito como aquel general en el campo de batalla que le dice a sus soldados en el frío, con el hambre, con condiciones adversas, el para qué están ahí parados en el frente de batalla y lograr el objetivo, lograr movilizarlos, lograr sacarlos de ahí para que den su máximo potencial. Y creo que las empresas de familia y en general las empresas que tienen un propósito claro, tienen claro el mensaje para sobrevivir y aguantar las crisis, porque son la fuente de inspiración que todos los días nos motivan e inspiran para levantarnos y dar un pie y salir de la cama a dar lo mejor de nosotros en el escenario. Así es como lo creo. Entonces, eso es una primera lección que viene de un aprendizaje personal que hoy lo trasladamos a la consultoría y es por donde arrancamos los ejercicios de formación y de consultoría, encontrar el para qué. Y hemos llegado a unos hallazgos impresionantes. No es el caso, pero tenemos ya unos 35 o 38 propósitos construidos y uno los ve y se le eriza a uno la piel de todo lo que hay detrás de esa declaración y lo que logra movilizar. Y ese es como el primer, el primer aprendizaje de este. No, pero yo ahí te tengo que preguntar un chisme. Señor. Contame qué te dice hoy en día María Adelaida después de que te dijo aguántese y trate de entender todo esto. A ver. Usted conoce a mi hermanita y sabe que ella es poco ponderada. Y ella dice, brutal, brutal, te lo dije. No, ella celebra mucho lo que está pasando con Mesa Familiar. De hecho, somos aliados porque María Adelaida en jugada maestra se ha especializado pues en la búsqueda de nivel 1 y 2 de las organizaciones y me dice, hermanito, llevé un gerente a una compañía y a los 6 meses cambio de gerente y volví a conseguir otro y a los 6 meses cambio de gerente. Y cuando yo analizo es que no hay gobierno corporativo, no hay unas condiciones de gobierno allí y la familia coadministra y todos los gerentes que yo llevo allá se me aburren. Venga que yo lo necesito y aliado. Yo no voy a sacar a un gerente que está ubicado a ir a una gerencia donde sea una empresa de familia, donde no tengan prácticas de gobierno y no sean claros los roles y los temas de familia, porque lo voy a quemar y me voy a quemar. Entonces, hoy somos grandes aliados. Ella me lleva como aliado para formalizar y yo que armo teórica y conceptualmente juntas directivas y juntas asesoras y acompaño en esa formación y en esa implementación durante 1 año, 2 años a los empresarios, ella nos ayuda con la búsqueda y selección de ciertos perfiles para las juntas directivas asesoras, así que hacemos equipo y vive feliz y yo más feliz con su recomendación de hacerle caso a la vida y no irme en contra por el ego de buscar otros destinos. Muy bien. Qué chévere. Bueno, y conectemos este propósito con la siguiente lección, que me imagino que para llegar a ese propósito se necesita mucho de esa siguiente lección que nos vas a contar. Y es el tema de comunicación. Yo creo que los problemas que tienen las familias empresarias son problemas de comunicación. Y la comunicación parte de entender que los miembros de familia tienen derechos y que por el hecho de ser mi hermano, mi hermana, mi sobrino, en una relación o dinámica familiar, no quiere decir que no tengan derecho a la información del negocio. Yo utilizo una frase, creo que es mía, que dice lo siguiente: la desinformación genera especulación y la especulación es el origen de los conflictos.
¿Y qué pasa en las empresas familiares? Hay unos muy bien informados porque están metidos en el día a día de la operación del negocio y no ven necesario al hermanito, a la hermanita, al sobrino, al papá o a la mamá darle la información. Y el desinformado empieza a especular y arma información parcial, de información que coge fragmentada, descontextualizada, de un correo, de un comentario en pasillo, de una llamada telefónica, de un chat, y con base en esos elementos, todos desestructurados, arma un guión, una película, con introducción, desarrollo y conclusión, y la conclusión es un conflicto. Y les voy a dar un caso de la vida real para que me lo entiendan. Hace muchos años acompañé a una familia que todavía tienen la empresa, son 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres eran los socios industriales de su papá, cada uno con el 40% y la mujer con el 20%, no era la socia industrial. Hasta ahí ningún problema. Tienen una asamblea de accionistas y en la asamblea de accionistas los 2 hermanos le dicen a la hermana, no hay dividendos porque estamos invirtiendo en la expansión de la fábrica. Perfecto. 15 días después, un fin de semana, se encuentran en la casa del papá y la mamá, el almuerzo típico de familia, y el par de hermanos llega cada uno en el supercarro, cada uno estrenando carro a la reunión. El esposo de la hermana le pega un codazo y le dice, te están robando, te están tumbando, abrí los ojos, hace 15 días te dijeron que no había plata y mirad los carros que están viniendo. Se arma toda una película que parte de la poca comunicación. El punto era muy sencillo, es un sistema de flexibilización laboral, lo que nos pagan por esto es un leasing, le sirve a la compañía, nos sirve a nosotros, flexibilizamos los gastos laborales, no nos pagan más, nos pagan menos en dinero, esto nos lo entregan en especie, pero eso es tan sencillo como comunicar. Así que hoy, en las consultorías de empresas familiares, trabajamos mucho en mecanismos de información y de comunicación, asambleas informativas, porque hay que esperar a una asamblea de un año para darle información a la familia. Hagamos 2 reuniones adicionales al año para que todos estén en la misma página y no haya lugar a la especulación. Hombre, los 2 hermanos que trabajan con la mamá, pero no hay un espacio formal de conversación y de comunicación, montemos un comité, una junta asesora o un comité asesor para llevar a la mesa los temas que nos involucran, sobre los que debemos estar enterados para que no haya la sensación de que hay información privilegiada para unos, negada para otros. Ahorita estaba haciendo unas entrevistas para un proceso de consultoría que voy a hacer, son 3 hermanos, 2 hermanas y una hermana, 2 hermanas y un hermano, y me decía la hermana menor, mis 2 hermanos decidieron desde hace 35 años no contarme nada, yo no sé nada. Y tenemos 2 sociedades y pasan dinero de un lado para el otro, cuando esta está mal pasan de acá y yo soy socia, ni me consultan, ni me preguntan, ni me informan y cuando alzo la mano se ponen furiosos conmigo y yo perdí la confianza. Entonces miren esto cómo se va generando. La desinformación genera especulación y genera conflictos y genera desconfianza. Así que yo le digo a los empresarios, hay que comunicar todo. Lo bueno, lo regular, lo malo, tener a todos los actores debidamente informados para que no haya lugar a la especulación. Usted hablando de manera clara, gestiona los temas de manera mucho más transparente. Yo creo que también es un aprendizaje de la vida laboral, porque les voy a contar una anécdota que es simpática y es, cuando yo llegué a la gerencia de Bogotá de Serfinco, reemplacé a una gerente que era un poco huraña, y no hablaba con el equipo operativo, solo con los comerciales, comisionistas de bolsa y no con los operativos. Y yo decidí montar un comité operativo los viernes a primera hora para revisar errores, mejoras, puesta en común. En el colegio teníamos ese concepto de puesta en común la primera media hora de todos los días y poner en puesta en común los temas comunes. Y allá empezamos a tomar conciencia de los errores que se cometían en operaciones, pero también de los temas que el área comercial no ayudaba y empezamos a hacer sinergias entre las operaciones y comercial
y dejaron de verse como enemigos, porque antes se veían como enemigos, los operativos y los comerciales, a verse como ustedes son necesarios porque facturan y nosotros somos necesarios porque operamos y procesamos lo que ustedes facturan, así que somos un matrimonio perfecto. Y arrancamos esas reuniones de trabajo para informar sobre el avance, los indicadores, los errores. Y por allá un día, cualquiera de esa época, estaba Mocus de alcalde, creo que la segunda alcaldía, y me gustaba mucho Mocus por sus mensajes simbólicos. Le dije a un mensajero, andate para el centro de Bogotá y te traes las gafas más grandes de payaso que tengas, que encontres. Y llegué al comité operativo y le dije a los operativos, a partir de la fecha, el que cometa errores, yo no lo voy a madrear y a regañar. Se pone las gafas de payaso todo el comité. Y una chica, que hoy es gerente de operaciones de una compañía, fue la primera. Y me dice, Jorge Andrés, yo a usted no le perdono eso, pero todos en operaciones dijimos, no vamos a hacer el oso y ponernos las gafas. Y eso es una forma de movilizar los equipos. Así que comunicación es muy importante y para mí es una lección importante en los procesos de consultoría. Entre otras, nosotros en la consultoría no hacemos documentos por encargo. Nosotros construimos alrededor de la mesa y por eso se llama mesa familiar. ¿Qué pasa en la mesa de familia? Celebramos, compartimos, peleamos, debatimos, todo. En nuestra cultura latinoamericana y latina, la mesa es un símbolo muy importante. Y en las reuniones con los primos de cuarta generación, unos años atrás, era una mesa de trabajo. Los tres alrededor de la mesa, construyendo un acuerdo, escuchando a cada uno de los accionistas, y de ahí surgió mesa familiar, que coincide con el apellido Mesa, pero va mucho más allá, y es que alrededor ponemos los temas sobre la mesa, comunicamos y todos estamos en la misma página y no tenemos agendas paralelas. Y eso es parte del proceso de construcción de la consultoría, pero también tiene un mensaje de fondo, es hay que aprender a conversar, hay que aprender a comunicarnos, y comunicarnos es fundamental para las relaciones societarias, para las relaciones empresariales y para las relaciones en general. Y esa tal vez sería la segunda lección, Cristina y Miguel. Oye, Andrés, y está muy relacionada pues también con la tercera que nos hablabas precisamente de tener conversaciones de sucesión, que a veces son conversaciones incómodas o difíciles, pero a ver, hablarnos un poquito de ese tema, de esa tercera lección. Cristina y Miguel. De hecho, esta mañana que estábamos dictando un webinar para una entidad, hablábamos del tema y es lo siguiente. Nos cuesta mucho trabajo tener la conversación sobre la sucesión en el liderazgo de la compañía. El fundador o la fundadora no la tienen. Razones varias. Uno, yo todavía no me voy a morir. Soy inmortal. Dos, no quiero poner el tema en la mesa porque no quiero que mis hijos sientan que los estoy escogiendo a uno de ellos. Y para mí mis hijos son iguales de valiosos. Tres, no, yo estoy muy joven, muy entero para que me manden a un ancianato o a un asilo, como a fulanito de tal que le quitaron la plata. Caso de la vida real, ¿verdad? Y eso desde la perspectiva del fundador. Y desde la perspectiva de los hijos, ¿cómo hablamos del tema con mi papá, mi mamá? Va a pensar que lo queremos jubilar o la queremos jubilar y le queremos quitar el dinero. Así que hay una tensa calma y él o ella, fundador, no habla del tema y los hijos no hablan del tema. Y eso es una apuesta, una ruleta rusa, es una apuesta lanzarse al vacío, porque la inmensa mayoría de familias se enredan en el proceso de sucesión, sobre todo de la primera a la segunda, en donde el 70% de las empresas se acaban, precisamente por no definir el tema de la sucesión. Yo utilizo un ejemplo que puede ser muy claro. En primera generación, haga de cuenta que estamos en la casa de barrio. Miguel vivió, no sé si Cristina, pero Miguel vivió en casa de barrio, yo viví en casa de barrio
y uno en la casa de barrio hace lo que quiera. El fundador en su casa de barrio, que es la compañía, hace con ella lo que quiera, es dueño de la compañía. En segunda generación, la familia vende la casa de barrio y se va a vivir a un edificio de propiedad horizontal, y uno ya en el edificio de propiedad horizontal no puede hacer lo que quiera, porque es copropietario. Se nos perdieron. ¿Están todos o no? Vamos nosotros dos, sí. Cristina se desconectó un Se momento. nos desconectó Cristina. Como copropietario no puede hacer lo que quiera. Y ese no entendimiento es lo que hace que las compañías pierdan, se desaparezcan en el 70% en el paso de la primera a la segunda. Y es por no tener la conversación. ¿Qué termina pasando? En el mejor de los casos, y no es regla general, hay un hermano o una hermana que tiene el reconocimiento familiar para seguir siendo el líder ante la ausencia del papá o la mamá. Y está legitimado como el sucesor, porque el papá le confió, porque tiene credibilidad de los hermanos y del papá, y no hay temas de ego ni de poder, y se da una sucesión tranquila. Pero eso no es la regla general. La regla general es que muerto el papá o muerto la mamá, se generan unas tensiones de poder, porque hay quienes pretenden ejercer el poder sin tenerlo y actuar como dueños sin serlo y sin reconocerse como socios o como copropietarios del edificio, el edificio de propiedad horizontal. Así que una lección. Hola Cristina, bienvenida. Ahí se está terminando de conectar. Una lección es que las familias puedan tener esa conversación abierta, transparente y en vida del fundador. No esperar al que el fundador o la fundadora fallezcan, porque probablemente si no hay un hermano que aglutine, no van a poder lograr esa agrupación alrededor de un tema. ¿Por qué? Porque cada uno actúa desde el ego, desde el poder, a ejercer actos de señor y dueño. Y yo les digo, señores, en segunda generación no hay dueños, hay socios, hay copropietarios. Los 2, 3, 4, 6 hermanos se van a tener que poner de acuerdo para poder tomar decisiones. Si no han definido el sucesor, hay que definir una institucionalidad, una junta asesora que esté formada en vida del fundador para que acompañe ese proyecto o ese proceso de sucesión, que es un proceso estratégico en las empresas de familia. Y fallecido el fundador, ese proceso de sucesión sea muy normalizado y no tenga retos o complicaciones. Pero las familias guardan silencio. Y es una irresponsabilidad porque, ahorita lo decíamos, una empresa donde son 2 o 3 hermanos, no es solo el patrimonio de los 2 o 3 hermanos. Hay empresas que generan 1.000, 2.000, 3.000 empleos directos más los indirectos. Cada empleo directo hay 3 o 4 personas. Y yo les digo a las familias, señores, ustedes 3 hijos, tenemos que hablar del tema con el papá o con la mamá, porque si ustedes no se entienden bien, hay 3.000 empleos en peligro. Y 3.000 empleos en peligro impactamos fácilmente 10.000, 12.000 personas. Y todo lo que hay detrás de una catástrofe. Hay una compañía emblemática frente a ese tema desde el ejemplo negativo, que era Papelería Da Naranjo. Yo creo que a Miguel, no sé si a Cristina, que está muy joven, a Miguel sí y a mí nos tocó Da Naranjo, era la papelería más grande de Colombia. Y el señor nunca habló del tema de sucesión, sino que él decía, yo tengo 3 hijos, yo falto, y ahí vienen en escalerita los 3 hijos. Y las hijas y mi mujer para la cocina. Era un hombre machista. Wow. Pues Miguel, lo pueden consultar. El señor falleció y en 3 o 4 años los 3 hijos, por causas diferentes, fallecen. No puede ser. No puede ser. Y quedan al frente de la compañía las 2 hijas y la mujer. Al año o año y medio, Da Naranjo entra a ley 550 y desaparece del mapa, se liquida. Así que es, tercera lección, necesario hablar de estos temas. Desafortunadamente hay muchos ejemplos malos en el sentido de que efectivamente los hijos le quitan el poder al papá y la mamá y los ponen a pasar necesidades. Hay muchos ejemplos, eso no facilita las cosas,
pero para eso estamos los consultores, de ayudar a tener ese tipo de conversaciones y empezar a conversar sobre esos temas. Jorge Andrés, me surge aquí una inquietud y es, pues por un lado está tener la conversación, digamos, de tener claridad sobre esa línea de sucesión en la empresa familiar, pero eso debe estar acompañado también de un tema de preparación de esa línea de sucesores, ¿o no? Miguel, qué buen punto. Yo por ahí levanté una matriz, me gusta mucho el Excel, sobre el proceso de sucesión. Y la conclusión es que el proceso de sucesión no es buscar el sucesor. El proceso de sucesión tiene muchas etapas. Uno, una cultura de gobierno corporativo, preparar a la compañía para un gobierno corporativo. Dos, unas políticas claras, laborales, financieras, de conflicto de interés. Tres, que la compañía tenga una estrategia clara. Cuatro, que la compañía tenga una propuesta de valor despersonalizada de la figura del fundador. Ojo con eso. Muchas compañías dependen de la figura del fundador porque su propuesta de valor es el fundador. Yo hago negocios con don Miguel porque es don Miguel o doña Cristina, pero si no está el uno o el otro, no hago negocios. Si la propuesta de valor es el empresario, hay que trabajar en despersonalizar la propuesta de valor y volverla formal y corporativa. Quinto, identificar cuál es el perfil del sucesor en función de la estrategia, de los retos y desafíos coyunturales o desafíos estratégicos de la organización. Sexto, identificar al interior si tenemos posibles candidatos o si tenemos candidatos al interior de la familia. Y si tenemos candidatos al interior, ¿cómo los probamos desde sus capacidades gerenciales para ver cómo gestionan los recursos, que es el recurso financiero y las personas? Y aquí hago un ejemplo rapidito. Hace 5 o 6 años llegó un empresario y me dijo, mis 2 hijos quieren ser el gerente general y sucederme. Y los 2 tienen capacidades. ¿Usted qué me dice que hagamos? Entreguémosle a cada uno de los macroproyectos. Al uno le entregamos un proyecto de transformación, que era todo el tema de transformación del sistema de información de la compañía, el ERP, pero era gigante el proyecto, y al otro lo llevamos a abrir la plaza de Bogotá, abrir Bogotá. Entreguémosle ese par de proyectos a cada uno y evaluamos el manejo del recurso y de la gente, a ver qué pasa. 1 año y medio después, los 2 lograron los objetivos, pero con una diferencia. El que montó el ERP destruyó los equipos de trabajo. Logró el propósito y llegó al fin, pero destruyó los equipos de trabajo. El que logró el objetivo en Bogotá construyó equipos de trabajo, era un líder querido, apreciado, valorado. Entonces, ahí tenemos respuestas de los estilos gerenciales. Entonces, eso está dentro del proceso de sucesión. Venga, a los sucesores, probémoslos en su estilo gerencial, en sus capacidades gerenciales, de tal manera que no nos vamos a equivocar. Seleccionado adentro de la familia o adentro de la compañía, un acompañamiento del fundador para entregar la batuta. Entregada la batuta, regular los espacios donde el fundador va a participar, y soy súper amigo de regular esos espacios. Hombre, si usted ha sido bueno como fundador en el tema de desarrollo de producto, usted debería estar como miembro de un comité de desarrollo de producto, porque usted, toda esa sapiencia, sabiduría, la debemos tomar, aprovechar y formalizar. Si usted es muy bueno en el proyecto, en los proyectos de expansión y era donde usted aportaba, vaya al comité de expansión. Tenga unos espacios de interacción con el gerente que lo está sucediendo. Yo los llamo cafés, café con la gerencia. Y almuerza con él o se toma un desayuno con él una vez a la semana. Usted le lleva los temas que se da cuenta, que le cuentan, se formalizan ahí, y el gerente les lleva los temas que necesita que el sabio de la tribu le cuente. Así que el proceso de sucesión también implica, señor fundador, usted no puede estar físicamente más en la oficina y tiene que salir de la oficina suya. Ustedes tuvieron acá una charla con Catalina Bravo. Catalina Escobar. Catalina Escobar Bravo. Sí. Y Catalina, yo estoy haciendo un proceso de consultoría con la familia de Catalina. Y Catalina dijo acá en este escenario, uno de los temas que yo tuve que hacer fue salir de mi oficina con mi cajita para un cubículo
pase de un cubículo de esquina a un cubículo de asistente. Así es. ¿Qué es eso? Fundador, usted no puede seguir estando físicamente en la oficina que toda la vida se ha identificado como la gerencia, porque si se queda ahí, deslegitima desde lo simbólico al sucesor. Ojalá se vaya para la oficina. Y resolver los temas financieros para que el fundador tenga tranquilidad al retiro. Así que el tema de sucesión no es solo buscar al sucesor. Como ves ahí, Cristina y Miguel, es un proyecto que tiene varias fases en donde el tema de la propuesta de valor es muy importante porque tenemos las compañías definidas y construidas en función a la personalidad y características del fundador, y eso es un tema que hay que resolver para que eso no se vuelva una restricción en la sucesión. Un sistema multivariado. Muy chévere, Jorge Andrés. Bien. Les propongo entonces, ¿por qué no resumimos esas 3 lecciones que ya nos están empezando a llegar preguntitas y le damos a la gente tiempo para que nos mande más preguntas? Entonces, recapitulando, y Jorge Andrés me cuenta si me quedó algo por fuera. Entonces, las 3 lecciones son: primero, buscar ese propósito superior es fundamental para arrancar ese proceso familiar dentro de la empresa. Ese para qué que hablabas, me gustó mucho cuando hablabas un poquito de rescatar esa parte emocional del fundador, del para qué creó la empresa, cuál es como esa inspiración y esa motivación para el equipo que parte mucho como de esa parte emocional del fundador. Eso me pareció súper chévere. La segunda lección es la importancia del tema de comunicación, de tener esa comunicación clara, y me encantó como ese tema que hablabas de poner los temas sobre la mesa y como esa analogía de la mesa me pareció súper chévere, y cómo es súper importante. Hablabas de la desinformación genera conflicto y especulación, entonces por eso es tan importante y hasta incluso sobrecomunicar, ¿cierto? Sin agendas paralelas y para que de manera, porque al final lo fundamental de la comunicación es que la comunicación también es lo que construye las relaciones. Entonces, construye confianza. Confianza, y la confianza a las relaciones, súper chévere. Y por último, pues siguiendo como en este tema de conversación, uno de los temas claves es esa conversación de sucesión antes de la muerte del fundador, porque si no se hace, pues me encantó esa palabra que usaste, que es, hay una tensa calma en la familia, entonces muy importante acabar con esa tensa calma y de verdad tener esa comunicación abierta y esa conversación y poner el tema sobre la mesa para que de verdad haya una sucesión exitosa que va más allá de simplemente elegir el sucesor, sino que hay un montón de temas alrededor que se deben resolver. Cristina, magistral. Perfecto, entonces ella es la que se encarga de ese pedacito. Magistral, súper bien. Muy bien, súper. Bueno. Entonces, por aquí ya tenemos una pregunta de Lourdes que dice: con todas las emociones que generan estas complicadas relaciones familiares, ¿cómo pueden tener éxito las empresas familiares? Es una pregunta muy profunda. Yo no satanizo las familias ni las empresas de familia. Hay consultores que dicen, en las empresas de familia no puede trabajar la familia ni la puede dirigir una familia. No, yo digo, es una empresa de familia. Trabajan los miembros de familia que tengan buen relacionamiento, que tengan una sana comunicación y entendimiento, y además sean competentes, tengan capacidad de formación y se requieran. Lo importante es separar los roles. Y aquí los consultores utilizamos mucho el concepto del sombrero. Aquí pues no me aplica a mí bastante, pero la cachucha sí. Y es los sombreros. Y es lo siguiente, que es muy complicado. Las familias tienen 3 sombreros. Tenemos el sombrero de accionista, el sombrero de funcionario o empleado y el sombrero de familia. Esos son los 3 sombreros. Y lo que le decimos la familia es, cada sombrero tiene su momento y su tiempo. El rol de accionista tiene un espacio por excelencia en donde se ejerce, que es la asamblea de accionistas. Y no podemos, por el hecho de ser familia o socios, pretender dar
de dar o tomar decisiones de accionista por fuera de ese foro. Y le decimos, lo primero que entender es que usted tiene unos derechos y unos deberes. Sus derechos se materializan en el 80% en una asamblea de accionistas. Y es ahí donde usted habla como accionista. 1. 2. Si usted es empleado, tiene que entender que de 7 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, ya físicamente está muy reducido virtualmente, pero está en horas laborales cumpliendo unas funciones y responsabilidades empresariales. Por eso es muy importante tener claro mi rol, mis funciones, mis atribuciones. Y fuera de la oficina somos familia. Es un error, si trabajamos en la compañía, llegar con el sombrero de miembro de familia, porque entonces perdemos la perspectiva. ¿A quién le estoy hablando? ¿A mi hermano? ¿A mi sobrino? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? Yo conozco culturas organizacionales donde eso es completamente claro. Y de puertas para acá somos empleados. Y el trato es de empleado como el trato que tú, Miguel o yo, en cualquier organización hemos tenido cuando hemos hecho parte de una organización con un protocolo de respeto y entendimiento. Y marcan claramente las diferencias. Y hay compañías donde se enredan y para eso intervenimos también un módulo de gestión que busca regular ese tema y clarificarlo. Y los espacios de familia se deben utilizar al máximo. Y lo que le digo a las familias es los almuerzos de familia, los paseos de familia, el fin de semana de familia, no hablen de la empresa. Para no mezclar los temas. Así como en la empresa, no deberíamos hablar de los temas familiares. Pues cada tema en su espacio. Los temas familiares en los espacios de familia, en los lúdicos, en los almuerzos, en las reuniones de foco familiar, en los encuentros, en los paseos familiares, para alimentar el sentimiento, la emocionalidad y el corazoncito. Y no en el fin de semana de descanso traer los temas de empresa porque nos terminamos enredando. Y volvemos la relación familiar tóxica. Intoxicamos la relación de los temas empresariales, porque ahí vienen las diferencias. Y en la compañía, pongámonos el sombrero de empleado y no de familia, y aquí trabajamos respetando el principio de autoridad y jerarquía en función de nuestras responsabilidades. Y como accionista, señor, bienvenido a su asamblea de accionistas ordinaria y vamos a hacer 2 o 3 informativas al año donde usted tiene derecho a que lo informemos. Es como, suena muy fácil, pero es como la fórmula. Ok, súper. Súper. Tenemos otra pregunta de Alejandro Marín. Dice, cuando se pasa de una administración familiar o por parte de los fundadores a un gobierno corporativo, ¿cómo alinear los intereses de la junta, administradores y accionistas sucesores? Wow. Primero, las juntas no pueden estar conformadas de espalda a los accionistas en términos generales. A mí me gustan las juntas mixtas, es decir, miembros calificados de familia y externos. Me gusta en principio. ¿Cuándo no? Cuando hay un conflicto familiar tremendo y preferimos cortar ese conflicto y que no pueda llegar de manera tangencial a la junta. Pero por regla general, creo que las juntas asesoras o directivas deben tener una representación de familia, de los competentes y preparados de la familia y de independientes externos, ojalá mayoría. Y una de las funciones de la junta directiva asesora es la construcción del direccionamiento estratégico. Y en la construcción del direccionamiento estratégico tiene que participar los miembros de familia que hacen parte de la junta, además que vienen con el ADN familiar. El ADN familiar tiene gustos, preferencias, sectores que hay que tener y hay que escuchar. Usted no puede gobernar de espaldas a lo que el pueblo dice. El pueblo, en este caso, es la familia. Usted tiene que escuchar a la familia y políticamente construir en base o con base en lo que la familia le diga a uno. Usted me da una perdona, pero tenemos un concierto de mariachis aquí afuera, todo taco.
No pasa nada. Pero aquí se Está escucha, bien. dicho, ya estoy que saco el tequila. Así que desde la junta compuesta por miembros de familia y en caso de que el sucesor esté vivo, por el sucesor, que es muy importante que esté, más los externos, se hace un ejercicio de co-creación del direccionamiento estratégico que tiene en cuenta elementos del propósito superior. Es que el propósito superior debe liderar o determinar el direccionamiento de la compañía. Y ahí conectamos propósito superior con direccionamiento estratégico, que fue el aprendizaje que tuve de mi hermana que vive en Bogotá, que hizo el ejercicio con ISA, donde me dijo, fue tan potente que vinculamos el direccionamiento estratégico al propósito superior. Y eso viene ya en cascada. Así que eso está todo concatenado en donde tengo voceros y representantes de la familia, tengo el propósito superior definido y articulo eso en el foro colectivo llamado Junta Asesora o Junta Directiva. Una pregunta que me surge aquí con eso y es, estamos muy sobre el tiempo, pues, pero no le hace. Ese propósito superior, Jorge Andrés, vos dirías que debe trascender al fundador, o es algo que es dinámico y que en la medida en que las generaciones van pasando, el propósito superior podría también ir mutando o cambiando. Yo creo que el propósito es mutante, cambia, puede cambiar. Creo que en vida del fundador recogerá muchos elementos de lo que a él lo ha motivado e inspirado la creación de compañía, porque para los fundadores las compañías son un proyecto de vida. Un hijo más, tal vez el hijo más importante. Sí. Así que ahí hay muchos elementos de su carga emocional frente a lo que él visualiza frente a ese proyecto de vida. Así que para darte respuesta, creo que recoge muchos elementos que inspiraron al fundador, que son el primer propósito superior, pero creo que en la vida ese propósito puede ir cambiando, pero nunca el propósito será dinero, será una consecuencia. Eso es lo único que tengo claro. De acuerdo. Cambiará, se ajustará, recogerá realidades, pero no será dinero. Y si el propósito es el dinero, yo creo que ese es el principio del fin. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias, hombre, por compartirnos toda esta experiencia de vida personal y profesional que están absolutamente conectadas en una urdimbre muy, muy chévere y que creo que están pues como en el momento preciso porque pues uno cada vez ve más interés por empresas familiares por lograr, digamos, trascender estos cambios generacionales y poder estar pues estructuradas para una sostenibilidad en el futuro. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de 3 lecciones. No, a ustedes, Cristina, Miguel, muchas gracias. Espectacular este espacio. Bueno, sigan haciendo patria con estos espacios para formar a las generaciones que vienen detrás. Hay mucho por aprender. Yo he escuchado, visto a algunos de ustedes, no sabía del espacio. Lo conocí por Catalina en su momento. Así que celebro y los felicito y muchas gracias, hombre, por abrirme estos minutos. No, mil gracias a vos, Jorge Andrés, de verdad que una conversación súper chévere y a todos invitarlos la semana entrante. Vamos a estar con Marcelo Cataldo, que es el presidente de Tigo, una conversación que teníamos planeada hace más o menos un mes y que la aplazamos, entonces estamos muy contentos pues que ya por fin lo vamos a tener la semana entrante y los invitamos a todos a conectarse, misma hora, mismo lugar, jueves 5 de la tarde con el presidente de Tigo estaremos la próxima semana. Entonces, Jorge Andrés, de nuevo, mil gracias y nos vemos la otra semana con todos. Muchas gracias. Miguel, gracias.